Ahí estamos y vamos a darle entonces el inicio formal a este encuentro virtual. Primero agradeciéndole su participación, que hayan venido, que estén con nosotros, muchas personas también con las cámaras abiertas para que nos conozcamos, vayamos haciendo la comunidad. Y nada, desde la Fundación CESI nos encontramos nuevamente en este encuentro, valga la redundancia, donde tratamos de reflexionar de manera súper libre y súper liviana sobre temas que son complejos en realidad, pero que nos permiten ir mejorando ciertas prácticas o compartiendo ciertas estrategias que van en beneficio de nuestra escuela, de nuestro colegio y también de nuestra familia y de nosotros mismos, ¿por qué no? Así que hoy día tenemos dos invitadas, ¿vale? Que si quieres tú las puedes presentar, están ahí en la pantalla también escritas. Voy Sí. a darle el micrófono a la Valentina García también, ahí está. Dos personas que son súper interesantes porque son ambas psicólogas, pero se han desarrollado en mundos distintos y finalmente confluyen en un interés común, que es la realización de juegos que puedan dar algunas luces de cómo podríamos hablar o instalar ciertos mecanismos de inteligencia emocional en niños, niñas y adolescentes, de distintas miradas, pero que Ujú. finalmente llegan al mismo interés. Así que, vale, si quieres las presentas tú, o si no lo lees Sí, muy bien, yo lo puedo hacer también de un poquito más grande sí. la pantalla. Es que de plano no me tienes fe con mi inglés, porque ya Pero yo sin lentes, vale. me lo dejaste ahí. Y sí, y tienes razón. Entonces yo presento a Valentina y tú presentas a Daniela. ¿Te Perfecto. parece? Ya, súper, Y súper. estas son cosas cotidianas que les pasarán también a todas las personas que nos están viendo conectadas, porque convengamos que la mayor parte de los chilenos y chilenas no somos topísimos en inglés. Entonces también es súper importante tomarlo con esa liviandad, porque esas personas que nos acompañan también se van sintiendo más cercanas. Y sí, yo no lo podría pronunciar tan bien como tú. Valentina García Huidobro, que es colega, ¿cierto? Al igual que Daniela, psicóloga, magíster en psicopedagogía, Universidad del Desarrollo, diplomada en educación, afectividad y sexualidad, y he tenido la oportunidad, al igual que con Daniela, en compartir en algunos proyectos con Ujú. ella. Sí. Así que un gusto que puedan estar acá contándonos lo interesante que es el mundo, no solo lo interesante, sino que lo útil que es el mundo de los juegos en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y también en el mundo adulto, lo que pasa es que lo tenemos súper postergado. Dani, presenta tú a Sí, Daniela, por voy a estar supuesto, muy yo atenta. presento a la tocaya. Daniela Palacio nos acompaña hoy día también, ella es psicóloga, es MBA de la Universidad de Chile y de la University of Rochester, es postítulo en comunicación no verbal y microexpresiones, y es fundadora además de un proyecto muy interesante que se llama Daruma Play, donde realizan, bueno, ella lo va a explicar un poco más, pero se han especializado en la realización de juegos dinámicos para la primera infancia. Entonces y la niñez. Entonces son juegos bastante interesantes, tanto desde el aspecto lúdico como del aspecto gráfico, y hay todo un desarrollo que hoy día lo van a poder disfrutar, que yo estoy enamorado de esos dibujos, y se lo he dicho muchas veces a la Dani, y me encanta, y además, bueno, con el aporte que va a traer Valentina también de un trabajo muy, muy bien elaborado, creo que no podríamos estar en mejores manos para hablar de esto, que además estoy seguro que muchas personas que están acá también han activado su propia creatividad y con los recursos que han tenido han hecho en sus colegios, han construido en su escuela algún tipo de juego de inteligencia emocional, y hoy día esto les puede servir también de una orientación para dónde mirar, qué cosas hacer, y ojalá algún día trabajar con muchos, muchos juegos prácticos, porque nos parece que eso capta también la atención de los niños y las niñas. Así que sin nada más que decir, agradecerles que estén aquí. Quiero darle el paso a Valentina y Daniela. No sé quién va a partir hablando para que se presente, y vamos con esta pequeña presentación y luego vamos ya con la Vale va a partir. Después vamos con abrir micrófono y hacemos preguntas y hacemos una conversación más dinámica, ¿sí? Valentina, Súper. entonces, gracias por estar acá y te dejamos la pantalla. Gracias, Daniel y Valeria, por la presentación. Que creo que parece que mi currículum era más fácil de plantearlo. Así De que muchas leerlo. gracias. Pero no menos importante. Exacto, exacto. Bueno, la idea de esto es contarles un poquito aspectos teóricos y después al final mostrarles los juegos principalmente que realizamos, tanto la Dani por su lado y yo por otro lado, de periodos evolutivos distintos, pero vamos a conversar un poco con respecto a la teoría, la base de este modelo. Y para eso quisimos plantear, junto con la Dani, ¿por qué llegamos a esto?
¿sí? ¿Por qué llegamos a crear estos juegos? ¿Sí? Por mucho, o qué pasaba con los aspectos lúdicos que estaban a la base. Y llegamos a la conclusión, yo por lo menos en los aspectos escolares o universitarios en los cuales trabajo haciendo docencia, pasaba que los estudiantes se aburrían teniendo un expositor adelante, ¿sí? O un experto, un expositor que hablara de una temática tanto en sexualidad, en afectividad, en prevención de drogas. ¿Y qué pasó? Que a partir de esto, producto de mi búsqueda o desesperación, por llamarlo de alguna forma, es decir, ¿qué hago ahora? Si los estudiantes se están aburriendo con la exposición, ¿sí? Y a partir del aburrimiento se buscó esto como una nueva oportunidad para dar cuenta y luces de lo que estábamos hablando y poder decir de qué forma trabajamos este aspecto tan importante para los niños, niñas y adolescentes en el aspecto educativo para la prevención, desde no hablar directamente de la temática, sino abordarlo desde la inteligencia emocional, para poder así ver reflejo de las relaciones interpersonales, la mejora que están haciendo en distintos aspectos, ¿sí? Y por otra parte está la Dani, que Sí, ahí nos va a contar un poquito. sí, muchas gracias, Vale. Bueno, y agradezco también la presentación a Daniel y a Valeria. Y siguiendo lo que comentaba Valentina recién, que se encontró con esta necesidad al ver que dentro de los que se necesitaban actividades que fueran más como dinámicas, que pudieran enganchar a los alumnos en temas tan importantes como es el tema de la inteligencia emocional y del tema de la afectividad, yo me encontré en otro mundo. Yo vengo de trabajar mucho tiempo en empresas y yo me encontré con otra cosa, que esto también aquí ustedes ya como profesores, como colegas, les va a sonar parecido, pero en el mundo del trabajo, a ver, ahí está. En el mundo laboral también pasan muchas cosas entre compañeros de trabajo, hay veces que tenemos discusiones, problemas, que llega un compañero, el jefe llega medio gruñón, o a veces no enfrentamos las cosas y al final todos queremos sacar un buen rendimiento, pero nos encontramos que estamos en un mar de personas, con un mar de emociones de mundo interno y que a veces no nos comunicamos bien. Y el objetivo que tenemos desde el mundo o desde el mundo de la educación es que podamos ser personas que desarrollamos nuestros potenciales, nos desarrollamos libremente, desarrollamos nuestras relaciones interpersonales de una manera sana. Y eso, la verdad que me di cuenta que no era muy fácil, independiente que tuvieran 100.000 magíster o diplomados o coaching, había un tema como de base que no estaba bien desarrollado, incluso sabiendo que, por ejemplo, la inteligencia emocional de Goleman es un tema que se conoce hace muchos años, pero ¿cómo lo aplicamos? Porque al final lo sabemos que es un problema, pero no lo sabemos aplicar y lo vemos en nuestro día a día. Entonces, en esta línea, justamente Goleman, junto con un estudio de trabajo que hizo con Boyartis y McKee el año 2001, planteó un modelo que es lo que queremos centrar nuestra exposición hoy y que son base para los juegos que nosotras creamos, y que es un modelo bien sencillo, es un modelo simple, pero que hace mucho sentido en la medida de que se abre un cuadrante entre, por un lado tenemos lo que tiene que ver en la inteligencia emocional con nosotros mismos, hacia nosotros mismos, y por otro lado, cómo compartimos con los demás, y por otro lado, lo que es interno, lo que uno conoce, lo que siente. Por ejemplo, en lo que es de uno mismo y uno conoce, está el autoconocimiento, y hacia los demás, pero que no se ve de per se en el fondo, está la empatía. Y por otro lado, está el tema de gestionar las acciones que uno hace. Y dentro de uno mismo está la autorregulación, que en el fondo es cómo gestionamos esta maraña o montaña rusa en el fondo de sensaciones y emociones que uno tiene, para llegar finalmente a manejar las relaciones interpersonales de manera asertiva, que en el fondo es poder conversar, poder dialogar, que podamos en el fondo transmitir lo que queremos decir. Y acá es un tema bien importante porque vamos a ir viajando como hasta llegar a este punto que es el más importante, que es el objetivo de una buena relación interpersonal en general, pero no podemos llegar allá si es que antes no pasamos por los otros elementos. Es decir, yo no puedo hablar muy bonito, pero si no estoy comunicando realmente lo que siento, la verdad que va a ser ineficaz. O si no soy empático con el otro,
tampoco voy a establecer una buena relación, mucho menos si no me autorregulo. Entonces, vamos a ir pasando por estos distintos puntos. Y nos vamos a meter, como hablábamos con Valentina cuando preparamos esta presentación en psicología, nos vamos a meter como a lo que fuera el átomo de todo este tema. Nos vamos a ir a la unidad mínima, que es la base de poder comprender todo el tema de la inteligencia emocional. Y nos vamos a sumergir en lo que es el autoconocimiento. Los libros de autoayuda hablan harto de esto, pero aquí nos vamos a ir a un aspecto más técnico y vamos a hablar harto de las bases de autoconocer las propias emociones, qué son las necesidades y cuáles son las motivaciones de uno. Esto es como el motorcito. Si esto fuera un auto que queremos hacer un viaje del tema de la inteligencia emocional, esto es el motor. Y también es la benzina. En el fondo, ¿qué hace que yo quiera salir en el fondo e ir a otro lugar? Y esto tiene particularidades bien importantes dentro del mundo afectivo porque vamos a meternos en algunos aspectos, porque existen emociones, sentimientos y estados de ánimo. Entonces vamos a ir de menos a más. Primero vamos a ir a las emociones, que ahí sí que estamos al átomo en el fondo. Las emociones son altamente intensas, nos ocurren a las personas biológicamente, por el hecho de ser humanos sentimos emociones. O sea, puede ser un estímulo tanto interno, que algo que yo siento, o puede ser algo externo. Por ejemplo, alguien aquí abre la puerta y grita, yo probablemente me voy a asustar en el fondo, me voy a sorprender. Entonces, las emociones son intensas y son cortitas. De hecho, existen, según distintos autores, que son 4 emociones las básicas, otros dicen 5, 6, otros 8, pero por ahí más o menos se va el rango, pero básicamente se caracteriza porque son propias de las personas. Pero después nos vamos a los sentimientos. Los sentimientos, que aquí como vemos en este continuo de intensidad, de aspectos cognitivos y duración, proviene de los sentimientos de algo que me pasó, y ya cuando lo empiezo a captar, empiezo a ver que es algo que yo puedo analizar. Entonces ahí empiezan a abrir cierto análisis que uno toma desde el ámbito cognitivo y le da significado o le da explicación, le da sentido a estas emociones. Y los sentimientos tienden a durar un poquito más. Y finalmente tenemos los estados de ánimo, que de intensidad no son tan fuertes como las emociones y los sentimientos, pero aquí sí impacta mucho el estado cognitivo, es decir, es un tema que es más elaborado y dura mucho más. Estos son más estados como permanentes de las personas, por ejemplo, que es como el temple que uno tiene en el fondo, que uno puede estar como, no quiero catalogarlo, uno puede decir que tiene un estado de ánimo como alegre, por así decirlo, y uno está en cierto nivel, pero es distinto cuando uno está alegre o eufórico, que es un estado, una emoción puntual en el fondo. El estado de ánimo en el fondo es un conjunto de todas estas emociones y sentimientos y que uno le da como sentido en el fondo. Y es lo que nos ayuda, gracias a nuestro aparato cognitivo, a poder moldearnos. Entonces, bueno, dado esto, comentaba un poco la anatomía de este átomo y de que, volviendo a la analogía del auto que es nuestro motor y nuestra benzina, vamos a ver qué tipos de bencinas hay y cuáles son los gatillantes que hacen que prenda este motor. Y vamos a partir hablando de 3 emociones particularmente ahora en estos momentos, que las escogimos debido a la situación de pandemia y para ejemplificar un poquito lo que suele ocurrir. Las emociones, cada emoción tiene una vivencia específica. Y el tema es que lo que vamos a hablar ahora puede parecer obvio, pero yo los invito a tomarlo y a reflexionarlo mucho en cómo ustedes vivencian esto. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de la alegría. Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando estamos alegres? ¿Nos sentimos contentos, optimistas? Para empezar, el cuerpo está más erguido, sonreímos. Muchas veces me van a decir, pero esto no es nada nuevo, esto ya lo sé. Pero ¿cuántas veces, y aquí me salto a la otra patita que tenía el modelo de Goleman, cuántas veces nosotros prestamos atención a las otras personas? O sea, alguna persona puede estar con una sonrisa pero cabizbajo y tú le preguntas, ¿cómo estás? Bien. Pero en el fondo, uno tiene que prestar atención en el fondo a todos los aspectos. Entonces, el tema también de conocer bien sus sentimientos es que es la punta la base para poder conocer también a los demás. Bueno, cuando hablamos también de estas emociones, vemos que también hay un sentimiento asociado.
Entonces, en este caso, el tema de la alegría se suele sentir agradable. Es un tema que nos provoca placer. Y esto también es importante, partimos con una emoción que es, entre comillas, calificada como positiva, pero verdaderamente las emociones no son ni positivas o negativas o buenas y malas. Todas las emociones son buenas, la diferencia es la valencia o cómo uno las siente. Son más agradables o menos desagradables. Y que tienen cierta función en el fondo para nosotros, que es el punto que viene después. Y en este caso, la alegría, ¿qué nos hace? Nos ayuda a querer repetir o mantener aquella emoción agradable. Es la que nos ayuda también a ser resilientes y a poder surgir. Entonces es importante ir recordando estos aspectos, que tenemos una expresión en particular cada emoción, una valencia, por así decirlo, agradable o desagradable, y también tienen una función. Y eso es muy, muy importante. Ahora nos vamos al miedo. Entonces, ¿cómo vivimos esta emoción? La sentimos cuando enfrentamos algo que puede causarnos daño. Es algo que puede generar ahí, nos genera cierta reticencia, no querer avanzar o algo. Entonces, su vivencia suele ser desagradable porque nos ponemos inquietos. Estas son las emociones que uno no las quiere tener porque son desagradables, pero ojo, como les decía recién, no son ni buenas ni malas, porque esta emoción lo que nos ayuda es que estemos más alerta de lo que pasa a nuestro alrededor. O también poder tomar una decisión de alejarnos o también defendernos. Entonces muchas veces, sobre todo por ejemplo la ansiedad que viene acá de la base acá del miedo, uno dice, oh, no tengo ansiedad pero no sé por qué. Después va a terapia y uno empieza a ver para atrás toda la historia y uno se da cuenta que en el fondo hay miedos de cosas que uno no le hizo caso al cuerpo y uno le dio nomás. Entonces esas pequeñas cosas son las que uno tiene que ir trabajando y darse cuenta, en fondo, y pueden ayudar para que uno pueda desarrollarse de una mejor forma. Y la otra emoción que vamos a tomar como ejemplo ahora es la tristeza, que la sentimos cuando perdemos algo o algo importante. Y aquí es como lo contrario a la alegría en cuanto a expresión, sino que tendemos como a estar más cabizbajo. También su vivencia suele ser desagradable, nuestra energía tiende a disminuir mucho, pero esta emoción también tiene un momento súper importante que da espacio para poder reflexionar, para pensar. Incluso hay artistas que usan este momento como para desarrollar su talento en el fondo, porque es un momento de introspección. Todo tiene en el fondo, las emociones en el fondo como dando un cierre antes de partir a lo otro. Las emociones tienen su función, como comentaba en un comienzo, porque es propio de los seres humanos, es algo evolutivo de nuestro aparato en el fondo, que nos ayuda a funcionar adecuadamente en el mundo que nos rodea, a darnos cuenta de las cosas. Y muchas veces lo pasamos por alto porque es tan propio que no lo observamos y estamos perdiendo una gran oportunidad de conocernos nosotros mismos y a las personas que nos rodean al observar esto simplemente. Así que bueno, luego de habernos aquí sumergido con las emociones, le doy el pase a ver cómo las podemos manejar. Así que ahí, Vale. Gracias, Dani. Y dentro del cuadro que veíamos al inicio, y como la Dani también explicó el tema de las emociones, que nos sumergimos en solo 3 y en grandes aspectos, elementos como básicas, hablamos de la autorregulación. Tenemos estas emociones, las experimentamos en el día a día, pero algo pasa con respecto a de qué forma las regulamos, ¿sí? ¿Cómo estamos regulando esa intensidad? ¿Sí? Si exploto, por ejemplo, ¿qué está pasando con la autorregulación? Que es un concepto que se utiliza mucho, pero se conoce poco, como yo digo, ¿sí? ¿De qué forma vamos a mediar este mundo interno y externo, ¿sí? Frente a esta vivencia en cuanto a los aspectos emocionales? Y eso es súper importante poder destacar, y vamos a definir el concepto de autorregulación para luego entender de qué forma se va construyendo, porque no es que uno nazca, ¿sí? Y uno sea súper regulado siempre. ¿Cómo se va haciendo el proceso? ¿Cómo se va construyendo el proceso de autorregulación en el caso de los niños y también después en la transición hacia la adultez? ¿Ya? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, que no se espera que uno nazca autorregulado. De hecho, el niño llora, ¿sí? Cuando quiere, y, por ejemplo, la papa, ¿sí? Y llora hasta que se la da. ¿Ahí hay autorregulación? ¿No hay autorregulación? Esas son las preguntas que ahí pueden ir estableciendo a través del chat para poder hacer una mayor interacción.
Ya ahí, tal como dijo la Vale, invitación a las preguntas. Dale, Dani, en cuanto a la presentación. Entonces, ¿qué vamos a entender por regulación emocional? ¿Sí? Y hay distintas definiciones que se establecen. ¿Cómo, tal como dije previamente, cómo vamos a mediar o regular, ¿sí?, estos sistemas internos que tenemos para poder responder de forma flexible y adaptarnos al medio en el cual nos encontramos? ¿Sí? Esa es la definición del concepto, o una de las definiciones que podemos comprender de regulación emocional. ¿De qué forma lo vamos a comprender, a interactuar, a poder entender? ¿Ya? Para poder no explotar y no quedar en el fondo hacer el loco, por ejemplo, o el manejo de la frustración. También tiene que ver con qué forma estamos regulando. ¿Sí? Y eso es súper interesante de poder conocer, y en la experimentación, porque muchas veces tenemos múltiples emociones experimentadas en el día a día, o una misma situación nos provoca más de una emoción, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? ¿De qué forma voy a responder? ¿Voy a andar triste? ¿No voy a llegar a trabajar? En el caso de los adultos, en el caso de los niños, ¿le voy a pegar a mi compañero? ¿Sí? ¿De qué forma? Y este es el concepto clave, ¿sí? Que hoy día tiene más fuerza que nunca en cuanto a los aspectos de inteligencia emocional. ¿De qué forma estamos mediando entre mis procesos internos y las demandas ambientales en las cuales me encuentro? ¿Sí? ¿Cómo voy a traducir este mensaje que tengo interno? Esa es la idea. Dale, Dani. Entonces, Ahí sí. ¿y qué es lo que permite? Porque si bien conocemos el concepto, que es este rol de mediador, ¿qué es lo que permite en cuanto a la interacción? Tiene que ver con que específicamente va a permitir establecer relaciones interpersonales y darles significado a los procesos en los cuales me estoy desenvolviendo y lo que me está pasando con otras personas. Es decir, la regulación emocional, ¿qué es lo que permite? Da paso a la intersubjetividad. ¿Sí? ¿De qué forma me estoy relacionando con otros constantemente en el día a día? ¿Sí? Porque si no me regulo, ¿sí?, o autorregulo, o no hay un aprendizaje con respecto a esto, ¿qué va a pasar? Que va a ser una persona muy rabiosa, por ejemplo, que va a reaccionar de forma impulsiva frente a los demás, ¿sí? Eso es el proceso en el cual se considera. Así que para tenerlo en cuenta de qué es lo que permite y por qué es tan importante, ¿sí? Y lo que les decía, ¿cómo se formará? ¿Uno nacerá autorregulado? ¿Sí? Entonces tenemos que entender que las estrategias de regulación van desde una corregulación, es decir, que un otro me enseña cómo o me contiene a cómo me tengo que regular para luego avanzar a la autorregulación. Es decir, es un proceso que se va dando poco, pasito a pasito, como digo yo, ¿ya? De muy en ayuda en los cuidadores o los padres que se encuentren en este momento. Y partimos desde esta transición, como se ve en la imagen, desde estrategias conductuales, ¿sí? Es decir, cómo los padres o cuidadores, ¿sí?, van a establecer estrategias para poder regular el temperamento que tenga el niño, es decir, lo más innato e instintivo de este niño. Por ejemplo, cuando llora, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿O qué hacen los padres frente a este niño? ¿Ya? Para poder regular el aspecto emocional que tiene. Entonces, siempre se parte o se va desarrollando este proceso de estrategias de autorregulación desde lo conductual, ¿ya? Y luego vamos avanzando, ¿sí?, por procesos de estrategias interpersonales, ¿ya? ¿De qué forma yo me estoy relacionando con otros y me estoy regulando en el proceso? Es decir, parte desde más lo interno a lo externo. ¿De qué forma, si me veo amenazado frente a una situación, voy a responder, voy a pedir ayuda, voy a explotar? ¿Me abrazan cuando necesito un apoyo? ¿Sí? Y esto se va dando en general, cuando lo podemos ver en el proceso de formación, hablamos desde los 2 años en adelante, que se pueden observar de mejor forma estas estrategias, ¿sí? Y por último, las estrategias mentales, que son las que se trabajan mucho en los aspectos lúdicos y los juegos, y por eso es tan importante poder abarcarlo, que tiene que ver con que ya de qué forma yo voy a empatizar con otro, voy a sincronizar con otro, voy a mentalizar, es decir, de qué forma voy a pensar que está pensando el otro, y voy a poder tomar
ciertas decisiones o solucionar ciertos problemas, ¿ya? Es decir, esto es, a mí me gusta esta gráfica porque grafica muy bien lo que pasa o cómo se va formando el proceso de regulación, y que no es un proceso que se dé innatamente, todo lo contrario, sino es un proceso que mucho colaboran los otros. Es decir, los padres, cuidadores, educadores les entregan las herramientas a los hijos para poder, o a los niños, o a los estudiantes, para poder desenvolverse, ¿sí? Desde lo conductual, y luego se va aprendiendo en este manejo. Por eso es un proceso súper complejo que es necesario ir acompañando. De hecho, uno siempre le pregunta a los niños, ¿y de qué forma te contienen? ¿Sí? Cuando son más pequeñitos, o eso uno lo puede observar, ¿sí? Entonces es relevante ir trabajando estas estrategias. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Esa es la pregunta clave, de qué forma, porque ustedes dirán, pero esto es complejo llevarlo a la práctica, ¿sí? Y eso es lo que se trabaja a través de lo lúdico. Siempre la invitación está a lo lúdico, a través de la conversación, ¿sí? A través del autoconocimiento, ¿sí? Para poder entender qué me pasa en términos de emociones o del mundo interno, ¿sí? Y cómo voy a responder frente a las demandas del medio, ¿sí? Cualquier duda con este esquema me van contando. Dale, Dani. Y ahí tenemos el tema de cómo esto, ¿sí? De la autorregulación en algunas instancias va a permitir la empatía, que hablamos tanto de la empatía, que coloquialmente se conoce como ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Pero va más allá de eso, tiene que ver con sincronizar afectivamente con un otro, conectarse con la emoción que tiene el otro. Aunque a mí no me haya pasado eso, ¿qué sentirá esta persona? Tiene que ver con una sincronía en cuanto a lo que está sintiendo esta otra persona debido a lo que le está pasando. ¿Sí? Y eso es tan importante llevarlo a cabo también, porque finalmente las emociones no solo son de uno, se provocan por algo que pasó. Entonces, ¿de qué forma voy a compartir o voy a establecer relaciones? Y para poder establecer relaciones, ¿sí? Tiene que estar, por una parte, la autorregulación, ¿sí? O la regulación emocional como concepto, y por otro lado, si es que somos muy regulados, pero no empatizamos con el otro, ¿de qué nos sirve eso? ¿Sí? Entonces, por eso está todo el circuito o la transición de todo esto, que es tan importante. Si no establecemos relaciones interpersonales, significa que algo está fallando en cuanto al proceso de empatía, ¿sí? Y ahí también tiene que ver con de qué forma lo expresamos, en qué momento, en qué lugar, de qué forma. Y entra el proceso clave de la asertividad en cuanto a las relaciones interpersonales. Por una parte, tengo que sincronizar con un otro en términos afectivos, ¿sí? De qué está pasando. Y por otro lado, tengo que buscar el momento, el lugar y la forma de poder plantearlo, ¿sí? Porque puedo empatizar mucho, pero en algunos momentos pasamos a llevar el tema de la asertividad, porque me paso a llevar los límites propios y del otro, ¿sí? Entonces, si pudiéramos ordenar este esquema, tiene que ver con uno mismo por una parte, con los demás que se encuentran alineados absolutamente. Es decir, de qué forma me conozco, y esto tiene que ver con el mundo interno, ¿sí? Y por otro lado, de qué forma estoy estableciendo esta regulación emocional para poder finalmente establecer estrategias intersubjetivas en cuanto a sincronizar afectivamente con un otro, y luego desde buscar el momento para poder comunicarlo tal como aparecen en las gráficas de las expositivas. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Y esa es la respuesta para Juan Pablo, a ver si se la podemos dar en cuanto a cuáles son las estrategias y qué se nos ocurrió a nosotros a partir de mundos muy distintos. Como lo planteamos al principio, llegamos a establecer estrategias lúdicas para trabajar la inteligencia emocional, ¿sí? Y llegamos a un producto, ¿sí? Que es muy interesante. Ahí la Dani con los más chiquititos y yo con los más grandes, para poder dar respuesta o tratar de interiorizar o trabajar estos conceptos de manera práctica, porque la teoría no sirve si no se aterriza. Así que ahí la Dani les va a establecer o les va a mostrar el primer juego.
Súper. Antes de que Daniela comience a mostrar cómo la conclusión que llegó ella y a mostrarnos lo que hizo en su trabajo en Daruma, a ver si también le sirve de inspiración a las personas que están, me gustaría un poco resumir de todo lo que están hablando. Es un modelo complejo, realmente, ¿no? Uno lo mira como muy simple, pero el tema de las emociones es complejo. Hay estas preguntas que empiezan a aparecer, ¿no? ¿Será bueno trabajarlo desde qué edad? ¿Solos? ¿Con grupos? ¿El profesor podrá hacer este trabajo si no hay una base en la casa? O sea, muchas preguntas que empiezan a ocurrir. Ahora, inmediatamente uno nota que esto es un trabajo que tenemos que hacer como comunidad y que los cuidadores son fundamentales. Y aquí los padres aparecen con mucha fuerza. O sea, no se puede esperar de que los niños se regulen solos, por lo que decía Valentina. Y en ese sentido, hay cosas tradicionales que ya deberíamos empezar a votar y hacer escuelas de padres con eso, que tiene que ver con, por ejemplo, con la disciplina en la primera infancia. Esto de dejar que los niños piensen en lo que hicieron cuando hicieron algo malo, está difícil, ¿no? Si no hay un acompañamiento afectivo y una regulación de emociones, está difícil que haya aprendizaje y que haya una reflexión en torno a las emociones que están además en un pic, porque básicamente la palabra que ocupan ustedes es regular, contener, reconocer. No apareció la palabra control, ¿no? Control, que es una palabra compleja, ¿sí? Que ya de hecho invitamos también eso a los equipos de educación, a no ocupar la palabra control, porque tiene una noción de poder, ¿no? Y de un poder bastante rígido y que básicamente sofoca ciertas intervenciones. Aquí regular, porque no queremos que se acabe, ¿no? Ese es como el gran mensaje, sino que esté en el entendido de lo que decía la Dani, de que las emociones son positivas, o sea, son para la supervivencia, son evolutivas, ¿sí? Aunque sean displacenteras, que sería otro factor de la afectividad, que la afectividad también es un tema complejo, y eso también está muy bueno que lo digan, ¿no? No es afectividad querer a alguien, la afectividad es todo lo que nos pasa en un mundo emocional, lo que nos pasa en la relación con los otros, y la interpretación que yo hago de los otros. La palabra de Valentina es maravillosa, que es mentalizar, esta capacidad de mentalizar al otro, y que estamos mentalizando mal de repente. Uno lo ve en las redes sociales, las mentalizaciones que uno hace del otro, siempre el otro es el enemigo, el otro es el malo, el otro es el perverso, y esas mentalizaciones son bastante primitivas, ¿no? Es como el bueno y el malo. El mundo es mucho más complejo que eso, ¿no? Bueno, Dani, yo sé que tú tienes un trabajo que yo admiro mucho, me gustaría que lo compartiéramos con este juego que crearon ustedes en base a todo este modelo. Cuéntanos un poquito y cuéntanos algunas claves para entender. Sí, sí. Bueno, igual estaba mirando un poquito lo que ponían en el chat. Y bueno, a la solución que llegamos, tomando... La Vale quería hablar. ¿Vale, Sí. Santos? Sí. Que tienen Ya. que desmutear. Perdón, tengo la Vale muteada. Ay, disculpa, Vale. Sí. Sorry, que estoy mirando otra cosa acá. Y tenemos 140 participantes, entonces no es tan fácil encontrar a alguien aquí. Ay, Vale Santos. Ahora sí, discúlpame, no me rete. Creo que está desmuteada en este momento. Ahora sí. Sí. Sí, yo hacía señas, no quería interrumpir mucho, pero caché en algún minuto que no me veían. Entonces, sí, justamente antes de que Dani continúe y profundice, yo quería comentar un poquitito algunas cosas que han aparecido en el chat, algunas ya las he ido respondiendo, pero probablemente son de interés para todos. Por ejemplo, por ahí alguien preguntaba, bueno, ¿qué es la depresión? La depresión es una emoción, ¿ya? Entonces, yo leí por ahí una respuesta, pero sería interesante si quizá más adelante podríamos profundizar en cómo hay emociones que se cronifican, que se transforman en ciertos estados de ánimo y se adhieren a nuestra personalidad, ¿cierto? Como que empiezan a transformarse en estos cuadros. Y lo otro que aparecía tiene relación con que efectivamente dice, para todo esto que se está conversando, hay acá un comentario que lo quiero bajar, dice, estrategias de regulación dentro del aula. Si bien es un proceso de enseñanza donde uno va guiando en cuanto a la autorregulación, existe diversidad de los niños y lo que se hablaba anteriormente, emoción, sentimiento, estado de ánimo. Ahí será conveniente trabajar individualmente con el niño más que con el grupo. Ese también es un punto que ha aparecido ahí. Y lo otro es cómo trabajar esto con los apoderados, cómo educarlos en esto. No sé si lo conversamos ahora antes de seguir, que por ahí van quedando estas dudas. Yo creo que es mejor para el final, no sé si compartes Sí. conmigo, Valentina, para no desviarnos de esto, porque igual tenemos un cierre con Valentina de estos temas. Así que los dejamos ahí como en el tintero, Ok. que son muy buenos aportes los que comenta Valeria. Bueno, antes de
como partir presentando el primer juego que le queríamos mostrar, quiero contarles que en el fondo nos hicimos muchas de las preguntas que ustedes están haciendo. En el fondo. ¿Es mejor trabajarlo individualmente en grupo? ¿En qué momento alcanzo el manejo de la inteligencia emocional? Y distintas cosas. Lo primero, como aclarar antes de mostrar el modelo, quiero decirles que el tema de la inteligencia emocional, al final, no creo que nadie, ni Goleman, pueda decir que es un experto máster en el tema, porque este es un proceso dinámico. Uno va aprendiendo a autorregularse algunas cosas, hay veces que uno es bueno para empatizar, pero no con todas las personas, con personas que son más distintas cuesta un poco. Al final es un tema que es dinámico y que siempre va a ir evolucionando. Es propio en el fondo de nuestro autodesarrollo como personas, entonces también es bueno tener esa expectativa. Y en esa línea también es irlo desarrollando de una manera que sea lo más natural posible. De hecho, esa es la gracia que tienen los juegos, que no es un tema que, para que la persona se sienta como forzada a responder cómo se sientes, cómo estás, sino que es generar un ambiente lúdico, es generar una experiencia emocional en sí misma, el tema del juego. Es generar una experiencia que puede ser individual o puede ser en grupo, según cómo evoluciona el grupo, y también como las necesidades que tiene cada persona. No olvidemos que cada persona en el fondo es un mundo, y una de las gracias que tiene la emoción, pese a que es un tema transversal, que la forma en cómo uno lo vivencia y cómo lo ve es muy particular de cada persona. Entonces, bueno, en esa línea partimos ya. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Desde qué edad empezamos a trabajar? Bueno, los sentimientos y emociones también tienen ciertas etapas. Obviamente un niño entre 4 años, o como el ejemplo que daba Valentina de un bebé, uno no le puede pedir asertividad o mucho menos autorregulación si no sabe hablar en el fondo. O sea, también esto va ligado con nuestro desarrollo intelectual. Pero sin embargo, desde que somos chiquititos, este tema de las emociones ya está presente. Entonces, el foco, el objetivo principal que tiene un juego ya desde los preescolares es poder expresar las emociones y sentimientos. Tenemos que favorecer y naturalizar que esto es normal, porque en la educación que teníamos antes era que las emociones, no, las emociones es algo como medio raro tomarlo, tenemos que considerarlas, es algo importante en el fondo para nosotros. Entonces, para facilitar esto, creamos un juego en el fondo que es, la verdad que es muy simple, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible porque no queremos acá que en el fondo sea un tema que los niños perciban desde tan pequeños que la emoción o el tema afecto es algo tan complejo, sino que es algo natural y que puede uno expandir entre compañeros. En esta línea, el juego ¿Qué emoción? Es un juego que está diseñado, se puede usar tanto en aula como en intervenciones individuales o en la familia, y que es un tablero de juego que consta de 16 emociones que las ilustramos de una manera bien gráfica y no a través de personas, sino que a través de personajes. Esto para que también los niños puedan proyectarse a través de algún otro, de algún otro objeto en el fondo y que no sea tan aversivo también para ellos. Es mucho más fácil también identificarse con un monito, con un perrito, para niños de esa edad. Y las expresiones que les pusimos aquí al juego son bien gráficas y están como bien analizados desde el lenguaje no verbal. En el fondo tratamos de plasmar lo más fielmente también a la teoría, pero que no se note que es teoría, sino que sea un juego lúdico, que sea atractivo. Entonces, básicamente el juego lo que se trata es de ir conversando, actuando y reconociendo las emociones. Y se plantea una dinámica muy, muy sencilla en el fondo para ir conversando en el fondo de las distintas emociones y cómo nos está pasando. Y asimismo estas láminas no las puedo usar en el fondo porque hay niños que hay veces que no se saben expresar con palabras, simplemente muéstrame la lámina, que en el fondo te hace sentir cómo estás tú, y uno desde ahí, como mediador en este caso, como hablaba Vale, que uno empieza a enseñar a regular en el fondo, a corregular, a enseñarle de qué se trata esa emoción, en el fondo. Entonces, básicamente el juego es un instrumento que se puede usar de una manera lúdica para ir naturalizando el tema de las emociones, pero para también irlo trabajando desde el reconocimiento de las mismas, de cómo se sienten. No sé, estoy nervioso y me duele la guatita. Entonces, como que los niños vayan ahí persiguiendo cuáles son sus emociones, porque eso en el fondo es el objetivo principal para los niños más pequeños. Oye, Obviamente, Dani, ¿sí? Dani, eso, una pregunta, porque voy sacando claves de tu trabajo, que es admirable, como llegaste a hacer este juego. Estoy pensando en qué claves podríamos entregarle a los educadores si quisieran hacer algo similar o empezar a trabajar de la misma manera que tú llegaste a la conclusión. Entonces veo aquí que tú pusiste harto énfasis en el reconocimiento de emociones a través de el espacio visual, ¿sí?
que además nos permite, por ejemplo, trabajar con niños o niñas que tengan necesidades especiales. Pero me doy cuenta que parece que las caras son bien interesantes cómo la han desarrollado ustedes en esta gráfica, porque son bien expresivas. ¿Tú sientes que en niños pequeños trabajar con cara o con cuerpo completo, ¿cuál crees tú que sería la mejor intervención en esta edad que tú trabajaste? Mira, la verdad es que tendría que, o sea, la verdad que no tengo ningún estudio como para darte un dato así como exacto, pero sí cuando estuvimos probando las tarjetas, vimos que en el fondo como la expresión facial era como la clave, ¿no? Entonces, la solían mirar y el resto del cuerpo, que finalmente es de medio cuerpo para arriba, pese que hay algunos que cuerpo completo, es como que son apoyo a dicha emoción. Pero la expresión facial es muy clave en eso, en el tema del reconocimiento. Entonces, algunas emociones que ya son más complejas, efectivamente requieren más de un apoyo, por ejemplo, del amor. Es una expresión de felicidad, pero también mezclada con un poco de confianza, entonces ya son cosas que son más complejas, entonces en ese sentido requiere un tema visual un poquito más complejo. Pero no es complejo trabajarlo en el sentido de que cuando uno habla, siguiendo el tema del amor, que ya es más un sentimiento en el fondo, uno puede hablar porque ya tiene nociones de lo que es el amor. Uno le puede preguntar al niño, ¿en qué momento tú te sientes amado? En el fondo, también uno simplemente con conversar estas cosas ayuda mucho. Un tip, yo creo, para trabajarlo, incluso ahí ponía si estábamos a nivel remoto, también se puede trabajar este tema a nivel remoto, lo digo por experiencia porque hablo mucho con mi sobrina, y es posible. La sugerencia es no como ametrallar al niño, sí, por así decirlo, con muchas preguntas, sino que es cómo te sientes, no, y no cuestionarlo. ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando? Esas cosas son las que bloquean al niño. Es como dar una sugerencia de, ¿cómo estás hoy día? Ah, me siento triste. Y indagar más en el, ¿qué te hace sentir triste o qué te produce la emoción? Y no cuestionarlo, sino que escucharlo, acogerlo. Muchas veces se requiere simplemente la contención, es un abrazo o simplemente en el fondo que el niño se sienta escuchado. Entonces, más que después ya, ok, me dijiste que estás triste. ¿Y ayer cómo estabas? Eso, la verdad que no lo recomendaría incluso para ninguna edad, pero sobre todo con los niños más chicos. Yo creo que es bien importante los que son papás, bueno, y ustedes que son educadores en el fondo, es darles un espacio para que puedan sentir en el fondo y darse cuenta que lo que están sintiendo, incluso cuando son emociones desagradables, que empiecen a comprenderlas porque va a ser el primer paso en el fondo pues, para poder regularse, tal como decía Vale, o sea, ahí ustedes estarían corregulando. Dani, y otra pregunta, ¿este juego podría usarse con profesores y con adultos? Porque la verdad es que estaba mirando sorpresa, no sé si tienes también otras láminas por ahí que quieran mostrar, pero no sé si todos estaríamos de acuerdo inmediatamente que vemos la sorpresa porque no es tan fácil. Uno piensa que es simple reconocer emociones en los rostros de las demás personas, pero también tiene que ver con el vocabulario y la experiencia que uno tiene respecto a las propias emociones. Sí, es que al final este es un tema que, como comentaba Valentina, es un tema que es transversal, al final a todas las edades, o sea, todos tenemos muchas tareas pendientes en esta línea. Entonces, claro, esta herramienta, si bien fue planteada inicialmente para niños, es transversal, o sea, uno lo podría usar en cualquier contexto porque las emociones son las mismas, o sea, solamente la representación es la que varía un poco, pero más que nada por el tema de los personajes y las animaciones. Pero efectivamente es algo que es transversal para todos y no está de más. Y parece, bueno, cuando hicimos los pilotos de estos juegos, también pasaba eso, que uno decía, ah, pero si es tan fácil, uno sacaba la emoción, la alegría, no la alegría, pero a veces aparecían emociones que eran mucho más complejas y resulta que para uno que ya es adulto, tampoco era tan fácil. Entonces ahí uno se da cuenta que uno tiene mucha tarea pendiente acá que hacer. Perfecto. Le doy el pase a la Vale porque la Valentina trabajó con la siguiente etapa, después ya parte con los niños y los adolescentes, que efectivamente van a necesitar no solamente el tema de reconocimiento de emociones, sino que ya por el mismo nivel cognitivo van a empezar a necesitar mayores estrategias. Así que aquí les presento también el set de juego que es hermoso, que hizo Vale. Así que yo también, gracias Dani, partí trabajando por los adolescentes, es decir, enseñanza media. No sé, me focalicé más en eso porque era más difícil acceder. O ya
habían cierto, no desde la prevención, sino desde el trabajo directo. Yo sentía que había más necesidades en esa área, en todas las áreas, solo que me centré en esto y desarrollamos 4 juegos, ¿sí? Específicamente que vienen en un kit, y el que les voy a presentar hoy día es que va muy alineado con el de la Dani, solo que un poquito más complejo pensando en la edad evolutiva, en el ciclo evolutivo en el cual se encuentra, que es este juego de ¿qué siento? Si se fijan tiene hasta un nombre similar, que consiste en este tablero donde aparecen desde las 6 emociones básicas, se desprenden otros, porque ya en los adultos empieza el tema de las emociones sociales, ¿sí? Del orgullo y de esto, de esta gama, de este abanico en el fondo, es lo que empezamos a complejizar en cuanto a los adultos. Es decir, no sabemos qué sentimos, si me da miedo, si me da rabia, si me frustra, si siento rabia, amenaza, y empezar a diferenciar o a reconocer qué es lo que le está pasando. Entonces, este juego consiste en 60 tarjetas que aparecen aquí, con fichas y el tablero, porque la idea es que en los niños sea más específico o más concreto en cuanto a las situaciones. Por ejemplo, se les presenta alguna dificultad en cuanto a mis amigos no me invitaron a la fiesta. ¿Sí? Saca una tarjeta y la idea es que todos los integrantes o los jugadores, que puede ser en la familia, en la casa, cada uno va a tener un color de fichas. Y este color de fichas lo va a tener que, ¿cómo se sentiría él en esa situación? Y la idea es que lo pongan en el tablero. Luego, a partir del juego y de establecer distintas situaciones y que ya el tablero ocuparon todas las fichas que tenían, va a haber una gama diversa de colores en el tablero, ¿sí? Y a partir de eso nosotros entregamos como, que viene en el mismo juego, una carta de resultados, entre comillas, de decir cómo se están parando o de qué forma se están mediando en ese momento, ¿ya? Ya que, por ejemplo, todo el color, yo tenía el color blanco y el color blanco está en la ira. Es decir, en ese momento, todas las situaciones las estoy interpretando desde la ira, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Cuáles son los significados que a eso atribuye? ¿Ya? Y la idea es que se establezcan conclusiones en términos sencillos, pero se hace un reconocimiento de la situación en cuanto a la emoción, porque ya se complejiza, o sea, hay 36 emociones en el tablero, ¿sí? Que son sociales, que son más biológicas, más integrativas, y la idea es que a veces uno se pierde. De hecho, a uno como adulto le cuesta de repente reconocer, y eso es un trabajo. Yo digo, esto es como una capita de cebolla hasta la esencia. Es decir, esta situación, que son ejemplificadas, son situaciones cotidianas súper sencillas. ¿Qué es lo que me está causando esto? Y de repente uno se pierde. O sea, de hecho, los adultos es más difícil a veces, Sí. en el caso de los niños. Así que este es uno de los juegos. La idea es que se trabaje en distintas aristas, desde las emociones, desde el autoconocimiento también. Hay otro set del Jenga, de tarjetas, pero todo lo pueden conocer en la página del CESI, y acá están, que tienen que trabajar con la simbolización en cuanto a los dados de inventar ciertas situaciones. Está abajo el cuánto te conoces, que son preguntas muy personales e íntimas que te las tienen que ir compartiendo los niños, y a través de un Jenga que es súper accesible, o que todos hoy día están jugando juegos de mesa en las casas. Y el Situaction es simular a través de la actuación o de representación ciertas situaciones cotidianas con preguntas de reflexión. Ahí trabajan el tema de la discriminación, ¿sí? El tema de la orientación sexual, se trabajan distintas dinámicas desde lo afectivo. Entonces esto viene en un set para que trabajen en los cursos presencialmente en estos momentos. Eso es interesante, que aquí también hay un rescate del juego en grupo, ¿no? Porque alguien preguntaba si era bueno hacerlo de manera particular o en grupo, y parece que el grupo tiene un valor porque permite esta reflexión, y creo que mirando los juegos que ustedes han desarrollado, que son muy buenos, y que en la página de CESI ya están porque estamos con colegios que lo están ocupando, es importante que las personas que están acá vayan reconociendo algunas claves de cómo llegaron a esta conclusión las colegas. Y parece que hay claves, por ejemplo, en la manera de presentar los juegos, que son simples, no refieren grandes materiales anexos, sino tableros, cosas que son más simples de construir. Sí es importante mirar que, por ejemplo, con los niños chicos se trabaja de manera súper concreta, ¿sí? Con una guía muy, muy práctica,
y ya cuando van avanzando en edades uno tiene que ir complejizando las emociones, no podemos estar hablando de las mismas 4 o 5 emociones en octavo, en primero medio, y dándole también esta razón de que los jóvenes descubran en sus propias situaciones lo que les pasa. Y no siempre decirle nosotros lo que les pasa. Y ahí está muy en claro el concepto de la Valentina. O sea, en la medida que se va ganando autonomía, en las capacidades propias de identificar la emoción y mentalizar las emociones de otros, tiene que estar desarrollándose. Si no, vamos a tener jóvenes que aunque jueguen 1000 veces a las emociones, van a seguir manejando 4 o 5 que no le hacen mucho sentido. Y esto me lleva a mí a un modelo que a mí me gusta mucho, que lo conversaba ayer con ustedes dos también, y no sé si ustedes que están acá educadores lo conocen, que es el modelo de Lisa, de la doctora Barrett, ¿no? De Lisa Feldman Barrett, que es muy novedoso, que habla de la construcción emocional, ya como concepto. Y creo que estos juegos van en la línea correcta porque dentro de todas las discusiones que hay en el mundo de las ciencias sobre las emociones, se sabe que la mayor cantidad de verbalizaciones que uno pueda hacer de distintos tipos de emociones en situaciones distintas nos permite regular y solucionar los conflictos displacenteros que nos ocurren internamente. Hay que recordar que el sistema nervioso es cerrado, por lo tanto nosotros interpretamos lo que pasa afuera, no es que lo vivimos tal cual. Es ahí Humberto Maturana hace muchos años ya nos regaló también esa postura. Entre más habilidades lingüísticas tengo para reconocer los estados emocionales en distintos contextos de mi vida, incluyendo lo que me pasa en el cuerpo con esos estados emocionales, que es mucho más complejo, puedo resolucionar mejor eso y puedo tomar mejores acciones para volver a este equilibrio que tiene la emoción dentro del cuerpo. O sea, no es tan simple como que alguien me diga lo que hay que hacer, sino que tengo que darle sentido a la experiencia. Y me acuerdo mucho que Ricardo Caponi, dentro del trabajo que tenemos en la Fundación CESI, decía, o sea, si usted quiere enseñar del mundo afectivo, la única propuesta que es válida hoy día es realizar experiencia emocional. O sea, hay que permitir que se explore esta emoción desde el cuerpo. Ahí la Dani me compartió un artículo increíble respecto a cómo se ven las emociones en colores en el cuerpo. Claro, la expresión de esa emoción corporal también tiene matices, pero más o menos podemos consensuar algunas, que es lo que hace el qué emoción, y luego ya reflexionar sobre estas emociones y reflexionar sobre el estado afectivo, que es lo que la Valentina nos propone en este que siento, por ejemplo, donde dice, oye, tú sientes rabia, ira, reaccionas de esta manera. ¿Qué estado afectivo está a la base? Y ahí veo, chuta, me estoy moviendo desde los estados afectivos más bien negativos, desde la rabia, desde la activación, de la defensa. ¿Y qué defiendo? Y ahí viene la pregunta interesante. ¿Qué estoy defendiendo con mi rabia? ¿Qué estoy temiendo con mi miedo? ¿Qué estoy perdiendo con mi tristeza? Y ahí se hacen preguntas que son mucho más interesantes, que los adolescentes específicamente sí enganchan con eso, porque son preguntas realmente desafiantes. Entonces, como de manera un poquito más de cierre, y ahora para abrir los micrófonos también con las especialistas, nos parece que el trabajo emocional no puede ser visto desde una óptica como que fuera a enseñar materia, ¿ya? De darle concepto, anoten, chiquillos, lo que es la pena. No, si esto no hay una vivencia, una experiencia emocional, tiene poca llegada y finalmente no va a tener la potencia que debe tener. Hoy día, la experiencia emocional de pandemia nos invita a que hagamos con creatividad estrategias que nos permitan conectar con lo que yo estoy sintiendo, con lo que están sintiendo los otros y con lo que está pasando en el mundo. No podemos mandarle un set de, estas son las emociones, apréndetelas, no va a servir, ¿sí? Y creo que para allá va la línea ya más lúdica. El juego nos permite. Sí, Dani. Sí, vale. Y en ese sentido, sí, yo no sé si ahora podemos hacer las preguntas que están en el chat. Sí, por supuesto. Porque en ese sentido hay hartas preguntas respecto de cómo implementarlo, de cómo aplicarlo, y yo quisiera agregar dos cositas a lo que estaban comentando. Lo primero es que efectivamente el juego siempre nos vincula desde una forma diferente, tanto en el mundo de los niños, de los adolescentes o de los adultos. ¿Sí? O sea, jugar es una experiencia distinta respecto a la comprensión del mundo, y es algo que tenemos súper dejado de lado, tanto en la vida cotidiana y mucho más en el ámbito de la educación. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con que podemos ser súper creativos, pero hay algo súper relevante al momento de pararnos frente hoy día, conectarnos en la plataforma, en el fondo, con el grupo curso, que es cómo yo estoy regulando mi propia emoción, ¿cierto? Porque en el fondo podemos tener los juegos a nuestra disposición, pero cómo yo estoy procesando la experiencia y que lo hablamos creo que fue el webinar anterior con Ricardo,
cuánta disposición yo estoy prestando, ¿cierto?, a ayudar a los alumnos, a los estudiantes a procesar esta experiencia, ¿sí? O sea, que lo que digo en el fondo tiene que tener coherencia también con lo que yo hago. Y lo tercero es que, independiente, ¿cierto?, de que hay ciertas etapas teóricas, como en el desarrollo, que vamos a entender que la adolescencia va más o menos en este tramo, o que más o menos a los 3 años el niño ya debería lograr ciertas cosas, que tiene que ver con una pregunta que aparecía por ahí respecto como de la diversidad. No hay que olvidar que las etapas del desarrollo también siguen cursos más o menos similares, pero puede ser que efectivamente haya, y ahí vamos a tener que ir a mirar por qué, yo tenga, qué sé yo, un estudiante de 8 años que efectivamente no logra cierta regulación esperada a su edad. Por lo tanto, y esto lo digo porque tiene que ver con las estrategias que usamos para llegar tanto en educación como en terapia, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cuál será la mejor estrategia? Voy a usar, por ejemplo, pensando, por ejemplo, los juegos de Valentina. El tramo de tu juego, que también lo preguntaban, por ejemplo, el que siento, ¿entre qué edades deberíamos usarlo? Hay 2 versiones. Está pensado hay una versión de un kit de juegos de quinto a octavo, ¿sí? Ya. Y eso serviría desde la edad que propone Marinés, me parece que estaba preguntando, ¿sí? Sí. Y hay otra versión con otras temáticas para niños de enseñanza media, de primero a cuarto. Súper. Entonces, por ejemplo, lo que dice Vale, si de repente yo tengo los 2 sets y digo, bueno, yo se supone que tengo que usar este set porque estoy en la media, pero tengo un grupo curso que tiene serios problemas para identificar estados como incluso más previos, de nombrar emociones, por supuesto que yo como educador voy a ir a utilizar el set anterior. Incluso si estoy en un quinto básico y digo, ¿sabes qué? No me sirve, tengo que ir a usar el otro juego que nos mostraba Dani. ¿Sí? Porque realmente acá no ha habido una instalación todavía de un repertorio en cuanto a nombrar las emociones. Entonces, ojo con eso, que yo también tengo que usar ese filtro de qué es mejor según la necesidad de cada grupo o de cada niño o niña, de acuerdo a la etapa del desarrollo que está viviendo, que no siempre es concordante con la edad cronológica, ¿ya? Que sea un punto como importante a considerar. Y cosas como bien prácticas, preguntaban, bueno, ¿cómo trabajarlo hoy día a través de las plataformas digitales? Yo sé que originalmente los juegos fueron creados para hacerlo de manera presencial, pero hoy día estamos en una etapa de cambio, flexibilizándonos un montón y adaptando muchas tarjetas, formas, ideas a otras experiencias. ¿Qué es lo que proponen ustedes ahí? Sí, yo voy a aprovechar de que tenemos un bonus track que preparamos con Vale. Voy a pasar rápido por unas diapositivas, porque esta es una forma, por ejemplo, de poder trabajarlo en el día a día, que es conversar las emociones, pero no conversarlas directamente desde cómo te sientes, o sea, cómo te sientes en este momento. Alegre, ok, pero hacernos esta pregunta, que en el fondo es preguntarnos la función y poder conversar y profundizar mucho más en torno a las emociones, por ejemplo. Que además de preguntarles de cómo se sienten, los invito a hacer, voy a pasar rápidamente como 6 preguntas acá que pueden ayudar. Por ejemplo, si la persona está alegre, ¿qué podemos hacer para conservarla? Esa es como la pregunta clave en el fondo de la alegría. Tristeza, ¿qué estás perdiendo que te importa? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir fondo triste? Porque en el fondo es como empezar esta pregunta ayuda a ir un poquito más en lo profundo. Y esto sí se puede aplicar perfectamente en esta línea. Tengo miedo. ¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Qué siento riesgo? ¿Qué es lo que me provoca esto? Rabia. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que me está molestando para que yo me sienta en el fondo bien? ¿Y por qué estoy sintiendo estas emociones? Y el asco en el fondo. ¿Qué reglas se están quebrando? ¿Qué es lo que no me hace sentido? ¿Qué es lo que no me agrada en el fondo? Sorpresa. ¿Qué es lo que pasó de manera inesperada? ¿Qué es lo que llegó de repente en el fondo? Entonces, bueno, Y ese ahí, es como... sí. En ese sentido, Dani, o Vale, la propuesta es como transformar algunas de las, como de manera concreta, algunas imágenes como a slide, a láminas, o no sé, Vale, ¿cómo lo ves tú? Sí, eso iba a decir que en el fondo hoy día hay múltiples informaciones en internet y jugando con las plataformas, si es que están con clases virtuales, que puedan, por ejemplo, uno les pone las imágenes y ellos pueden marcar si es que tienen acceso a pizarra virtual o cómo se están sintiendo y hacerle un par de preguntas. Súper.
Se están adaptando los talleres, desde el Ujú. CESI también hay algunos para que se trabajen con la familia, pero la idea es conversar. Si no, a veces la estrategia es mucho más sencilla de lo que uno cree. La invitación es a conversar de forma más profunda, lo que se plantea, no quedarse por encima, sino yo digo, esto es como un buceo, así como vamos a Exactamente. bucear hoy día las emociones para poder acceder a eso, ¿sí? Como que el niño se quede con una reflexión con respecto, siempre busquemos la reflexión, y a veces no es necesario la estrategia, sino de qué forma estamos interactuando y llegando. Esa es la invitación, y hoy día virtualmente se pueden hacer muchas cosas también. Que es lo que han conversado, es la experiencia, es generar la experiencia más que en sí mismo que el instrumento, en el fondo. Entonces, por eso mostramos preguntas y cosas, pero en el fondo lo importante es eso. Otra pregunta acá como bien práctica. Ivonne dice, sugerencias por favor de cantidad de niños por grupo. ¿Será necesario por afinidad o aleatoriamente? ¿Podríamos partir jugando con la comunidad docente quizá? Sí, ahí yo me voy a tomar, yo creo que es súper importante uno siempre probar primero la experiencia. O sea, yo tengo que ser capaz de jugar y nombrar y preguntarle a mi colega antes que implementarlo, porque lo voy a tener mucho más resuelto, tanto en el contenido como en la forma, que tiene que ver con la instrucción. ¿Ya? ¿Y cuántos niños por grupo? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, mira, el tema de los niños más pequeños, el juego completo está para jugarlo entre hasta 8 niños, en grupos pequeños mediados por una educadora. Pero sin embargo también pueden usar las tarjetas en el fondo de una manera más amplia con todo el grupo. De todos modos, igual, cuando ponemos a disposición estos juegos, vienen varios kits, porque por ejemplo sabemos que el grupo de niños del jardín no son 8 niños, sino que se necesitan varios juegos, y ahí en el fondo las personas, las auxiliares de párvulo u otras educadoras también pueden ayudar y soportar en el fondo el tema de los grupos pequeños, sin perjuicio de que se pueden hacer adaptaciones para el grupo mayor. Súper. La ¿Vale? ¿Y el otro? Sí, en el caso de los otros depende del juego, pero está pensado para que un curso esté simultáneamente jugando, ya que, por ejemplo, el que siento es de mínimo 3 jugadores, podría funcionar perfectamente en cualquier contexto. Todos, de hecho el Jenga también, 2 o 3 jugadores hacia adelante. Sí. Súper. Oye, Vale, muchas gracias. sí, me estaban preguntando cosas interesantes porque, claro, también a muchos le activó la creatividad. Están hablando de que se pueden ocupar memes, por ejemplo, también para representar emociones. Sí. Por supuesto que sí. De hecho, el creador de los Absolutamente. memes tiene que ver con eso, con representaciones culturales, y las emociones son representaciones también desde las culturas, y por eso las nombramos de cierta forma. Ahora, y también se puede hacer con las caras de uno puede jugar, hacer mímicas, hacer qué estoy haciendo yo ahora. O sea, depende de la teatralidad y las ganas que tengan cada uno. Lo que le estamos diciendo es que la mejor estrategia es hacer una estrategia que realmente involucre a los chiquillos y las chiquillas, y no llevarlo a lo académico, que ahí se pierde un poco este tema. Y lo otro es visualizar lo importante que es el desarrollo de las emociones o de la gestión emocional para la vida. Y eso creo que ustedes como educadores deben traspasárselo a las familias. Alguien preguntaba, ¿y cómo hacemos que los papás enganchen con esto? Bueno, alguien lo dijo también, quizá hay que jugarlo entre nosotros. Sí, pues, de hecho, es lo que yo también pregunté. Esto se podría hacer con adultos, se tiene que hacer con adultos. Y los adultos tenemos que jugar. Y nosotros en CESI, en algunos talleres, lo hacemos con los profesores y funciona muy bien. Entonces les dejé una plataforma en el chat, que se los voy a volver a escribir, donde encontré una herramienta donde ustedes pueden hacer preguntas en una presentación vía Zoom, y que los profesores voten o los apoderados voten, o incluso estudiantes más grandes pueden hacerlo, porque necesitan cierto manejo de lenguaje, que se llama Mentimeter, www.mentimeter.com. Ustedes se meten ahí y pueden hacer presentaciones tipo PowerPoint, y les da ciertos juegos, donde usted puede hacer una pregunta como, ¿qué emoción ves en la cara de la perrita, por ejemplo, que está aquí en Conversemos? Y tú das opciones y la gente puede ir votando, y eso se hace en tiempo real. Es gratis, hay una versión de pago obviamente que tiene la plataforma, pero con la gratis se puede hacer. Y les invito a que lo ocupen en sus clases digitales, o también aquí mismo en el Zoom, que en Ocupen Zoom también agregaron la opción de hacer encuestas, y uno puede hacer una encuesta y votar, y se puede jugar con esa encuesta. O sea, la idea es que hagamos participar a los otros, y los juegos en eso son de los reyes, y que sea una experiencia entretenida, ¿sí? Porque de repente estas charlas como
funcionan súper bien en un público académico, pero las charlas para jóvenes no funcionan muy bien y para apoderados tampoco funcionan tan bien. Y ahí hay que hacer este quiebre lúdico. Así que yo primero quiero agradecerle a Valentina y Dani el tremendo trabajo que han hecho con sus productos y invito a todos ustedes que están ahí mirándonos a que hagan sus propios productos también. O sea, hagan cosas con su colegio. Ustedes deben tener habilidades artísticas, especialmente aquellos que han desarrollado una carrera docente. Atrévanse a hacerlo, ¿sí? Yo he visto profesores que han hecho cosas maravillosas y la han presentado a través de plataformas virtuales. Que este encierro no sea un aislamiento de nuestras habilidades de conexión lúdicas con nuestros niños y niñas y con los apoderados también, y nuestros profes que necesitan autocuidado. Vale. Sí, sí, así es, y mucho más ahora que hemos hablado de que si bien es una necesidad permanente, hoy día las emociones están bastante revueltas y los niños, niñas necesitan que los apoyemos para poder comprender esta experiencia, para poder darle sentido a esta experiencia. Y esa comprensión no podemos esperar a retornar presencial para poder generar ese diálogo, porque el diálogo presencial ya va a ser otro diálogo. El diálogo tenemos que generarlo ahora respecto a la experiencia que ocurre hoy. Eso hay que hacerlo a través de las plataformas con los recursos que tenemos en la plataforma. O sea, que una habilidad importante también es saber hacer lo mejor posible con lo que tenemos a disposición. Sí. Así que muchas gracias también, Dani y Vale. Sí. Ahí Daniela nos está diciendo algo en... Sí, favor recomendar usar los nombres que corresponden a cada emoción. Por ejemplo, cuando a un niño le quitan su colación, no da penita, da rabia. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que primero es súper importante como tratar de no minimizar los conceptos, ¿ya? O sea, la pena es pena, no es penita, porque quizá para él es una pena y es una pena grande, ¿ya? Ojo con eso. Y lo segundo es tratar primero siempre de proponer que el niño o la niña verbalice la emoción antes de yo darle las opciones, ¿ya? Porque quizá yo le estoy dando la emoción y todavía no lo he ayudado a ponerla en palabras. Luego, si es que efectivamente, sobre todo si es pequeñito, 3 años, 4 años, o desde los 2, o sea, las emociones se trabajan desde el año, ojo, ¿ya? Desde siempre, pero con palabras desde el año, ¿ya? Empezar a darle opciones. Y ahí podemos jugar con las tarjetas o simplemente con las palabras. ¿Sí? ¿Tienes pena? ¿Tienes rabia? ¿Qué te pasó con el hecho de que te quitaran la colación? Y al que le quitó la colación, ¿qué te pasó? ¿Te dio frustración? ¿Te dio rabia porque parecía más rico que la tuya? ¿Qué pasó? O sea, ahí en el fondo, la emoción no es solo abordarla con el que la expresa y yo tengo que regularla, sino que también acuérdense que las emociones muchas veces, no sé si me ayudan con el concepto más preciso, ¿vale, Dani? Pero cuando en el fondo el niño o la niña la internaliza, ¿cierto? Y no la pone en palabras, que muchas veces pasa más inadvertido. ¿Sí? Así que eso, ayudarlos a todos, no solo a los que la externalizan más. ¿Ya? Sí. Rosana también dice algo. Es que, sí. Dani. Sí, no, es que buen punto el que lo dices, porque muchas veces hay personas que nunca dicen nada de cómo se sienten. Y dicen, no, si esa persona se controla muy bien. Y verdaderamente puede que la persona lo que esté haciendo es internalizando y no en el fondo haciéndose cargo de sus emociones, lo cual también no le hace bien a su salud mental a largo plazo. Y otro tema de la importancia, algo que me gusta mucho el juego de la Vale, de también poder darle distintos nombres a las emociones. Es impresionante cómo uno le pregunta a los adultos cómo te sientes y te dicen estoy preocupado. Para empezar, preocupado no es emoción, es un estado cognitivo, pero mucha gente lo toma como que eso es una emoción, pero cuando uno empieza a ver más atrás de esa palabra, empieza a encontrarse con un mar de cosas. Así que también les dejo la invitación a cuando se sientan preocupados, empiecen a ver por qué. ¿Qué emociones son las que están de base? Yo creo que es un buen punto de partida, como un tip para los adultos en el fondo. Sí, preguntaban también que había que tener ojo con proyectar las emociones de los adultos a los niños. Claro, depende de cómo ocupamos la palabra proyectar, porque pasarle una emoción de un adulto a un niño es gravísimo. En realidad no sirve de nada y solo puede generar conflictos porque son emociones adultas. Pero sí, a veces un adulto tiene una emoción muy evidente, es bueno compartirla desde la humildad con los niños. También lo hemos dicho, es humaniza, ¿ya? Lo que no le vamos a decir al niño es que nos contenga o que el niño se haga cargo de nuestra emoción. Claro. Ese es el error. Y ahí es donde está esta parentalización que hacen de repente con los niños, donde le piden a los niños que sean los garantes de seguridad en la casa, y eso no se puede hacer, ¿sí? No es correcto. Sí, y otra cosa que... una inversión, digamos. Vale. Sí, no, y otra cosa que a mí también me ha tocado
ver harto como en el espacio de la consulta, es muchas veces el anular, sobre todo cuando llegan como con la primera queja respecto de lo que ocurre en la casa, y el anular algunas emociones en los niños. Por ejemplo, ¿sabes qué? Que llora mucho por esta situación, pero no es tan grave. Dime qué le pasa, porque, o sea, finalmente como no validando esa emoción, diciendo como a mí como adulto eso no me parece tan grave, o a mí no me parece que es para que reaccione de esa forma. Entonces quizá con eso tiene que ver también este comentario que hacían de no proyectar, que quizá no es la proyección en sí mismo, pero lo que decía Valentina, mentalizar al niño y decir, ok, a mí no me parece tan grave que mi hermano, o sea, que el hermanito le quite un juguete. Pues si el juguete es favorito y tengo 4 años y ese juguete es mi vida, o sea, imagínate qué le pasaría a usted si usted vive a través del celular y tiene sus reuniones y la gente con la que comparte, y el vecino llega y se lo quita. ¿No sería tan grave? O sea, es importante mentalizar, pero de verdad, o sea, hacer el ejercicio, ¿sí? Bien. Daniela cuenta, dice, en segundo y tercero básico hemos trabajado un texto del Mineduc emocionario. Se los recomiendo, debe estar en sus, si me ayudas con esa sigla, Daniel. PI dice que no estoy leyendo en su CRA. No, al final... En los recursos que tienen los colegios Sí. tienen los CRA. Sí, sí. ellos entienden muy bien lo que Perfecto. son los CRA, muy bien valorados los CRA. Perfecto. ¿Sí? Ok, es biblioteca. Muchas gracias, Daniela, Pilar. Ok, muy bien. Bueno, dar las gracias a las expositoras. Dice, hoy en día también los colegas han necesitado contención emocional. Así es, nosotros también hemos generado espacios donde sobre todo al principio, los primeros 2 webinars estuvieron bien enfocados a espacios de contención emocional y apoyo para los educadores y educadoras, ¿cierto? Y también la idea es que sigan generando esos espacios de manera interna, pero sin olvidar a los niños y niñas. Ya también nos toca harto escuchar la necesidad de los educadores en este adultocentrismo no menor, y muchas veces olvidamos que los niños siguen esperando ahí que su profesor o profesor ingrese a la aula virtual, a la clase con la mejor disposición, que ojalá revise la tarea que mandó y que escuche la penita que tiene. Y eso lo tenemos que ir equilibrando tanto como nuestro propio mundo emocional como adultos, ¿ya? O sea, no es uno más importante que el otro, ¿ya? Vale, yo también quería agradecerles primero a ti por estar acompañando en otra versión como conductora, a la Daniela Palacios y a la Valentina García Huidobro, que tengo el placer de poder trabajar con ella en algunos proyectos, especialmente con la Vale en la fundación también, en proyectos más grandes, y han sido extraordinarias en su labor. Entonces yo confío mucho en que la estrategia y desde su historia, ¿no?, de lo que ellas llegaron como conclusión, las motive y les motive a todos ustedes para también sacar sus propios productos dentro de las comunidades. Quizás no con el nivel de sofisticación que, claro, que la Vale y la Dani le han puesto también a sus trabajos, no es O necesario. quizás sí, O ojo, quizás no sí. sabemos. Ahora quizás salen O sea, nuevos juegos siempre, acá a nivel nacional, no lo sé, pero para que no se ponga una meta extremadamente alta al principio. O sea, vamos haciendo de a poco como ellas comenzaron, dándose cuenta, probando. Luego quizás esto lo podemos compartir con otras comunidades y vamos haciendo cada vez más estrategias que puedan llegar a todo Chile y al mundo, ojalá, porque esto lo bueno es que los juegos son adaptables, así que eso está buenísimo. Pero también quería comentarle otra cosa, quizá alguien acá dijo, bueno, y la música, no hemos hablado del valor de la música en el trabajo emocional, que eso se sabe hace muchos años. Bueno, nosotros en CESI también lo hemos desarrollado y pronto vamos a estar con usted entregándole algunos materiales que son respecto a prevención de abuso sexual infantil y además de desarrollo emocional con música para niños y niñas también de primera infancia hasta por ahí 9, 10 años, para que lo puedan trabajar en la casa, porque tenemos que ocupar las herramientas también desde la familia. Eso, hay un trabajo súper interesante que se está haciendo, las vamos a estar haciendo partícipes y ojalá pronto en un webinar tener a las personas que nos están apoyando desde un show, que se llama el show de Ceci. Mira el nombre totalmente original. Y es bastante bonito lo que se está somos haciendo. televisivos. Sí, es muy televisivo. Yo espero, de Me hecho, que encanta. nos permitan pasar por el canal que hay ahora de educación, porque está quedando buenísimo. Y son canciones. Entonces, aquellos que tengan habilidades musicales también pueden hacer juegos musicales con emociones. También se puede. Atrévanse. Ya están las claves entregadas y hay otras más por ahí en todos los documentos que ustedes están compartiendo. Y nos gustaría mucho que ahora en estos últimos 2 minutos que nos quedan, en el chat, pudieran compartirnos qué tipo de temas les gustaría que tratáramos en un próximo webinar de estas características, para también ver si Sí. tenemos gente que pudiera hablar de eso. Así que si quieren en el chat nos dejan la recomendación, oye, sería súper interesante que tratáramos este tema, o si alguien ahora quiere decir algo como para terminar, un comentario, también puede abrir el micrófono y hacerse presente. No alcanza para 1 o 2 personas cortitas,
Y si no, por el chat las leemos a todas. Así que, Sí, Dani, Vale, sí. muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ideal que nos puedan dejar sus comentarios de qué temas. Creo que eso es súper significativo porque si bien en un inicio teníamos más o menos clara la ruta, considerando que los grandes temas tenían y siguen teniendo que ver con la pandemia, pero también vamos transitando lentamente o no tan lentamente a una nueva normalidad y empiezan entonces a surgir nuevos temas de los que quizá todavía no estamos llevando tanto el pulso y ustedes como grupo nos pueden contar. Y al mismo tiempo otros temas que son más o menos permanentes, o sea, las emociones, la inteligencia emocional es un tema transversal. Hoy día la pregunta es cómo llegamos a través de las plataformas, pero es una pregunta y un tema que siempre ha estado presente. Por aquí empiezan a aparecer algunos temas. Estrategias para ayudar a canalizar las emociones en los adolescentes. Uh-huh. Ya, recuérdole, Ibis, de todas formas, que igual vamos a estar haciendo ciclos donde nos podemos ir repitiendo algunos temitas, que estuvimos con Ricardo Bascuñán Uh-huh. y trabajamos profundamente ese tema, que tenía que ver justamente con el foco en la adolescencia y al mismo tiempo aprovecho de recordar que están disponibles todos nuestros webinars en el canal de YouTube, donde tienen que poner Fundación Ceci y van a poder revisarlo. Ya, el otro tema dice, me gustaría tener ejemplos de trabajos con estudiantes de media. Ahí, Jessica, sería bueno que nos pudieras detallar ejemplos sobre qué, ¿ya? Michael dice resolución de conflictos a través de juegos. ¿Sabes que ese es un tema interesante, Dani? Quizá tanto a través de juegos como de otros espacios, pero hablar de cómo hoy día resolvemos los conflictos o no los resolvemos tanto. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Ahí la Vale García tiene un trabajo desarrollado con las situaciones. Las situaciones resuelven conflictos. Entonces ahí también, dentro de los juegos que la Vale mostró, hay algo de eso, y normalmente creo que es con role-playing y con ponerse en situaciones ficticias. Súper, súper. Podríamos profundizar en eso también. ¿Cómo trabajar inteligencia emocional en los adultos? Sí, yo creo que ese es un tema súper relevante que hoy día lo hablamos en conjunto con otros, pero sin duda quedan bastantes dudas también, que quedaron un poquito ahí en el chat, como cuándo pasa una emoción a ser un sentimiento, por ahí preguntaban cómo abordarlo con niños pequeños de 3 años. Entonces estaría interesante repetir un poco afectividad e inteligencia emocional, porque además es un sello súper relevante de nuestro modelo, ¿ya? En la fundación. Oye, Vale, mira ese... Preguntan las canciones dónde se encuentran. Eso. Dani Yo les pregunta, quiero las ahí canciones. Nosotros tenemos, bueno, la gente que tiene el programa Ceci la encuentra en los materiales, en la plataforma de materiales están todas las canciones y ahí hicimos versiones nuevas, así que suenan mucho mejor. Y las que no estén ahí, las vamos a ir subiendo en nuestra plataforma, las vamos a ir mostrando. Hay una que ya está, o dos ya están en Facebook de la Fundación Ceci, están un poquito más atrás, busquen en videos, ahí están. Y las vamos a ir subiendo de nuevo, así que tranquilos que van a ir apareciendo porque estamos viendo cómo las lanzamos de manera masiva. Y también nos preguntan sobre violencia en el pololeo, Rosana. Yo creo que ese es un temazo y lo tenemos en carpeta. Estamos buscando a alguien que quisiera venir a hablar de eso y que tenga experiencia, más que hoy día violencia en el pololeo, violencia en las relaciones, ¿ya? Porque tiene que ver con que los jóvenes a veces no identifican el pololeo como algo como para nosotros era tan importante. Ellos tienen otro tipo, como los scratch, no sé cómo le llaman ahora, que son cosas quizás con otro nivel de compromiso, pero sí, se da mucho y creo que ahí nos permite la Rosana nos dice que han hecho un diagnóstico, han encontrado que hay actitudes muy violentas en las parejas de los jóvenes. Así que sí. Y cómo trabajar el duelo de niños, nos dice Pilar. También. Así es, que es un tema tremendo, tremendo el tema de los duelos en los niños, que a mí personalmente me parece tremendamente interesante y tremendamente ausente. Creo que es algo que no se trabaja mucho. A mí me ha tocado acompañar, no en este periodo, anteriormente a algunos niños en duelos, en pérdidas de mamá o papá muy chiquititos. Y simplemente contarles que en general a los niños no se les invita a los ritos, no se les lleva al funeral, incluso me ha tocado por ahí, en un par de esos casos al niño no se le contó de la pérdida, sino que esperó que simplemente no se diera cuenta, siendo 2, 3 añitos. Complicado. Así muchas veces tenemos de abandonados esos espacios. Entonces yo creo que ese tema también es súper potente y súper interesante. Vale. Muy bien, muchas gracias. Antes de despedir, es que justo preguntaron sobre otro tema que es interesante, conductas de adicción a nuevas tecnologías y redes sociales. Les voy a dejar un link, o sea, no un link, un mensaje que dice YouTube CIEC. Busquen en YouTube CIEC, C-I-E-C. Yo di una charla hace muy poco para Latinoamérica, que son las escuelas católicas, la Conferencia Internacional de Escuelas Católicas. Di una charla sobre ese tema, que está bastante buena, la pueden buscar, ya está subida, y ya viene la segunda parte, probablemente en agosto, les vamos a informar a través de nuestras redes y el correo, porque ese tema es un temazo, pero da como para 3 horas,
Entonces no alcanzamos a hacerlo en un late como este, ¿ya? Entonces busquen si quieren ver mi charla del uso de redes sociales y adicción a tecnología, y ahí yo pongo en duda algunos términos, pero está bastante interesante, así que búsquenlo en CIEC, C-I-E-C. Eso. Muchas gracias. Nos vemos el Sí. viernes subsiguiente. Gracias, Dani. Gracias, Vale. Chao. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias a todos, todas. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao. Que esté bien. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao. Cuídense. Buen fin de semana.